y otro, creo que otro componente importante, bueno, más con la técnica, tiene que ver con la experiencia, ¿no? La realidad es que los mercados financieros una y otra vez tienen diferentes comportamientos, diferentes experiencias, diferentes periodos de crisis, que realmente a lo largo de los años, la persona que ha vivido más, es increíble, pero es así, creo que bueno, pasa en Sí, muchos aspectos de la vida, sí. que ha vivido más ese tipo de periodos y experiencias, va a estar mejor preparada para saber de qué se trata. Estás en una casa sobre el mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una casa sobre el mar, patrocinado por Lonvia Capital. Hoy damos otro paso emocionante para toda nuestra comunidad. Nos vamos hasta Uruguay, Montevideo, a completar nuestra primera entrevista en el país. Uruguay es un centro de asesoramiento financiero de referencia para toda la región, así que hoy ponemos nuestra primera piedra para desarrollar relaciones genuinas allí con todo el sector. Desde Montevideo nos recibe Fernando Curvelo. Él es Portfolio Manager en MPT, un asset manager local en Uruguay. Así que vamos a conocer su historia. Nosotros somos Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias por acompañarnos una vez más y empezamos. Fernando, buenos días por allí por Montevideo, buenas tardes aquí en Madrid. Nosotros emocionados y agradecidos a la vez de que te unas hoy a nuestra comunidad en Una casa sobre el mar. Bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias, Francisco, Iván. Es un placer estar con ustedes. Es un placer formar parte de esta comunidad y bueno, a disposición de ustedes para contar un poco mi experiencia y lo que hago. Pues nada, tenemos muchísimas ganas, no solo nosotros, Fernando, sino también nuestros oyentes. Vamos a contarles un poquito tus hitos, algo que ha marcado tu vida personal, tu vida profesional estos años. Primero diremos que naciste en Montevideo, en Uruguay, y para ti algo que ha marcado tu vida ha sido el nacimiento de tus hijos, que ha supuesto un cambio importante en la forma en la que ves la vida. También ese título de CFA que obtuviste, que para ti ha sido un hito profesional muy importante para poder gestionar portafolios, carteras y asesorar a los clientes. Y luego algo que nos comentarás luego brevemente, o no, o detalladamente, si tú quieres, es ese viaje de 4 meses que hiciste por Asia y Europa con un grupo de amigos que os permitió conocer muchas culturas y la riqueza de ese intercambio. Así que con muchas ganas y gracias por estar al otro lado participando con nosotros, Fernando. Gracias a ustedes, así es. Sí. Mira, arrancando, nosotros estábamos preparando tu entrevista y nos dimos cuenta que una de tus primeras experiencias profesionales fue lejos de la industria financiera, concretamente en una empresa de gran consumo, aunque antes de arrancar aquí ya hacías análisis económico en un medio local de Montevideo, ¿no? ¿Siempre tuviste claro que querías desarrollar tu carrera en finanzas? Además de conocer tu historia, queríamos preguntarte también, según tu opinión, ¿cuáles son esas características técnicas y de personalidad que no pueden faltarle a alguien que pretenda ser exitoso en nuestra industria? Un poco por ir conociendo tu historia. Correcto, sí, sí, Francisco, así es. Mi camino hacia la finanza fue quizás un camino un poco largo, digamos, empecé yo trabajando en páginas económicas de un semanario muy prestigioso en Uruguay, mientras yo estudiaba en la universidad tenía ese trabajo part-time que lo tuve por años. La verdad que una experiencia muy enriquecedora, donde al final uno se termina transformando en un periodista, que yo siempre digo que te da herramientas muy útiles para bueno, para expresarte, digamos, para escribir, es un medio escrito y fue una experiencia muy interesante. Mientras tanto, yo seguía estudiando la carrera de economía. Después de allí me fui, como decís vos, a una empresa de consumo masivo, L'Oréal, en Uruguay, donde ahí estuve de controller, control de gestión de una de las divisiones de productos. ¿Sí?
Ahí es una tremenda empresa. L'Oréal es una empresa de marketing fenomenal y la verdad es que encantado con poder haber podido trabajar ahí y el negocio que desarrollan, pero yo siempre tenía la idea de ir hacia el mundo financiero, ¿no? Era algo Mm, que quería hacer, era algo donde me quería desarrollar. Uruguay es un mercado pequeño, no es sencillo, o quizás en Europa es más fácil decir, bueno, yo estudio acá y me voy a conseguir este trabajo en este lado. mm. Entonces fue, digamos, un camino un poco indirecto y dificultoso, pero bueno, lo logré y ahí después de L'Oréal estuve 2 años y enseguida me dediqué más o traté de enfocarme mucho más a los mercados financieros. Respecto a qué tiene que tener alguien para desarrollarse exitosamente en el mundo de las Ujú, finanzas, eso es. por supuesto que conocimientos técnicos, por supuesto que conocimientos técnicos, creo que el CFA es una base técnica tremenda, es un programa que realmente ayuda mucho a entender, bueno, de asset management, de la importancia del cliente y la parte ética donde se tiene que priorizar al cliente por encima de todo. Es un programa muy completo, la verdad que es un programa muy completo, también es difícil aprobarlo, pero realmente el esfuerzo tiene un premio importante. Y creo que otro componente importante, bueno, más con la técnica, tiene que ver con la experiencia, ¿no? La realidad es que los mercados financieros una y otra vez tienen diferentes comportamientos y diferentes experiencias, diferentes periodos de crisis, que realmente a lo largo de los años, la persona que ha vivido más, es increíble, pero es así, creo que bueno, pasa en Sí, muchos aspectos de la vida, sí. que ha vivido más ese tipo de periodos y experiencias va a estar mejor preparada para saber de qué se trata. Entonces, se habla mucho de que, por ejemplo, mucha gente vivió en un environment, En un un entorno, entorno. exacto, perdón, un Sí, entorno de tasa cero y es lo único que conoce, ¿no? sí, Y sí. bueno, ahora vemos lo que está pasando con los mercados financieros y aquella persona quizás más veterana o más vieja y más tiempo en los mercados esté acostumbrado a otras cosas y pueda tener otras perspectivas que a veces uno siempre dice que lo que uno vive es realmente lo que uno queda, más allá de que escuche muchas cosas, ¿no? Totalmente. Y lo otro la claridad es fundamental, ¿no? O sea, un asesor financiero, un portfolio manager, o la tarea tiene que tener keep it simple, ¿no? Tratar de explicar y definir con los clientes con mucha claridad de qué se trata esto y cuáles son los objetivos. Eso es fundamental. Ahí ya hay mucho del trabajo pasa por la educación al cliente, por alinear los objetivos y los intereses con el cliente y tratar de hacerle entender lo más simple posible eh, cuáles son los pasos a seguir y su proceso de inversión y demás, porque hay mucha asimetría de información en los mercados financieros, así como lo hay en otros sectores, obviamente, pero esa claridad hacia el cliente es fundamental. Oye, Fernando, lo he dicho en tu introducción, cuando hablaba de tus hitos, que de ti depende que nos comentes brevemente o detalladamente esos 4 Sí, meses que estuviste conociendo mundo. sí. Cuéntanos acerca de esa experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué decides, bueno, pues tomarte 4 meses sabáticos, como decimos aquí? Y por qué es algo que recomendarías a los demás? Perfecto. Sí, en realidad fue una decisión que tiene una historia en Uruguay muy tradicional. Es algo raro y difícil de entender en otros países, pero aquí los estudiantes de la universidad pública de Business, Economía, Contador, tienen la opción de al final de la carrera hacer un viaje alrededor del mundo. Así fue planificado originalmente. Se trata de un viaje, bueno, entonces se crea como un grupo de viaje al final de la carrera donde se organiza con mucha experiencia y sofisticación. Es algo que viene desde los años 1950, o sea, todos los años tenemos 400, 500 estudiantes de economía uruguayos viajando por el mundo y bueno, también la Facultad de Arquitectura lo hace. Entonces, ese viaje al final se organiza un grupo de viaje y ahí donde se genera un intercambio
ya desde el inicio, con la formación del grupo, y se trata de financiar todo eso con venta de rifas de unos tickets de 100, $150, Ujú. con premios importantes, autos, apartamentos y demás. Entonces, los estudiantes tienen la opción de sumarse a ese grupo, vender rifas y planificar su viaje en lo que puedan. Obviamente dependerá de la cantidad de rifas que vendan, de la plata extra que puedan poner o no, pero originalmente es un viaje que empieza en la costa oeste de Estados Unidos, de ahí hacia Japón, China, Nepal, India, y se va yendo todo hacia la parte de Occidente, después, bueno, Turquía, Grecia, Europa, o sea, Tendrá, es un viaje completo. tendrá un trasfondo, Fernando, eso, ¿no? O sea, la universidad buscará dotar de que de pensamiento global a los estudiantes que estén en economía, en administración. ¿Hay Eh, algún trasfondo de eso? Porque me parece una iniciativa muy interesante, sobre todo ahora cuando tratamos con gente de todas partes del mundo, ¿no? Sí, es muy interesante. Para serte honesto, el trasfondo tiene mucho más lógica entre los estudiantes de arquitectura que Ajá, iniciaron con claro. esto, donde la idea ahí es conocer arquitectónicamente toda la historia del Ok, mundo, ir visitando diferentes construcciones y corrientes arquitectónicas y demás. claro. La verdad es que para la parte de economía se hace un poco más difícil de explicar Puro ocio. y se ha tornado en algo muy tradicional, pero y muy divertido y obviamente muy enriquecedor a nivel personal. Claro. Pero bueno, en el mundo que estamos hoy es más difícil de explicar. Sí, Digamos, sí. Bueno. obviamente no te puedo decir que la experiencia es a nivel cultural enriquecedora, pero no necesariamente es algo que tenga un impacto tan directo como en los arquitectos sobre el desarrollo de una carrera, ¿no? Vale, vale, clarísimo. Claro, lógico. Ujú. Clarísimo, clarísimo. Fernando, hace casi 12 años llevas en MPT. Antes lo decía, un asset manager local en donde gestionas específicamente un fondo de fondos. Cuéntanos un poco acerca del perfil de la compañía, alguna característica distintiva y cuál es la filosofía de inversión que sigues para tu fondo. Con mucho gusto. ¿Sí? MPT es un asset manager, tiene mucho de fondos, estamos operando en Uruguay, pero es un asset manager global, es un fondo multi-assets, en donde, digamos, surge hace casi 15 años de track record, tiene MPT, surge antes, digamos, un family office a nivel local, entonces somos inversores globales. MPT de su nombre ya, de su concepción, viene de Modern Portfolio Theory, y Ok, entonces uno de los distintivos muy importantes es digamos, la importancia y el foco que tiene el Strategic Asset Allocation para el manejo de nuestro portafolio. Entonces, MPT tiene un objetivo de retornos de CPI o inflación de Estados Unidos más 3%, y como decía, hace mucho foco en definir su Strategic Asset Allocation para, digamos, acompañar esos retornos en el largo plazo. Somos un portafolio que tiene un objetivo de largo plazo, los inversores están alineados a ese objetivo de retorno y a ese largo plazo. Entonces, te diría que características distintivas es la disciplina en la cual nos ujú, movemos. Nosotros le damos ya desde mucha importancia, obviamente que hacemos movimientos tácticos, pero nunca dejamos de tener de vista ese allocation estratégico que para nosotros es óptimo y es el que nos va a permitir, digamos, llegar a los retornos de largo plazo. ujú, Y la ujú. otra característica distintiva que hace varios años que venimos desarrollando a nivel acá local con el equipo es el allocation que estamos dando a los mercados privados. Digamos, Ujú. en su Strategic Asset Allocation, MPT tiene 25% de la allocation dedicado a Alternative Assets, entre los cuales alrededor de 20% son inversiones a mercados privados. Me refiero a Private Equity, Private Credit y Real Assets Ujú. a través de fondos y managers. La verdad es que al tener ese perfil del horizonte temporal de muy largo plazo entre nuestros inversores, hace mucho sentido para nuestro portafolio. Más adelante podremos explicar también algunas cosas interesantes de este tipo de activos, Sí. y es ahí que también hacemos foco. Entonces, te diría que esas son un poco
las Mm. grandes ideas de MPT. Y una pregunta, una curiosidad, Fernando, porque tú sabes que esta comunidad está patrocinada por Lombia Capital, que somos un asset manager especializados en pequeñas y medianas compañías europeas cotizadas, ¿no? Desde hace ya de Ajá. 25 años está nuestro equipo analizando el ecosistema. Pero ¿qué características tienen los managers internacionales que incluyes en el vehículo? Por hacernos una idea, ¿tienes alguna cosa en particular que buscas de ellos? Sí, sí, sí. Tenemos un proceso de selección de fondos muy exhaustivo. Ahí tenemos, digamos, un proceso cuantitativo, por supuesto, y cualitativo desarrollados. Y bueno, al final lo que buscamos es tener un alfa consistente a lo largo del tiempo, ¿no? Que esos asset Ujú. managers en las diferentes clases de activos nos permitan agregar alfa con consistencia, lo cual no siempre es sencillo y depende mucho del asset class y de los mercados. Entonces miramos, por supuesto, el track record, cómo les ha ido a esos managers a lo largo de los diferentes ciclos y los diferentes entornos económicos. Y otra cosa que hemos aprendido mucho refiere a cuán activos queremos que sean esos managers. La verdad es que hemos limitado un poco el tracking error de los asset managers dependiendo en equity o fixed income, porque al final no queremos, o sea, Ujú. uno tiende a endulzarse mucho con los managers que les va muy bien por unos años y hacen una performance importante, pero la filosofía nuestra está más bien en encontrar quizás los managers que estén en el percentil 30, 40% durante un periodo consistente. Y sabemos que eso los va a llevar a lo largo de quizás 10 años ser Ujú. los managers que estén en el percentil 5, ¿no? Digo, es un poco la idea de no queremos aquellos que la saquen del estadio, como decimos acá, o que tengan un performance notable y después sufran un underperformance también notable, y buscamos esa consistencia a lo largo del tiempo. Clarísimo. Oye, Fernando, y hablabas antes del objetivo que buscabais la inflación americana más 3%, o sea que estáis muy, lógicamente, muy dependiente de lo que puedan hacer los bancos centrales, la Fed en Estados Unidos, pero no sabemos qué va a pasar en los próximos meses, pero tanto en Estados Unidos como en Europa parece que los bancos centrales empiezan a sentirse más cómodos con el nivel que tenemos actual de los tipos de interés. En caso de que se fuese el escenario, es decir, que se mantuviesen estables, ¿por qué tipo de activo te inclinarías? Si pensamos evidentemente que ese es el escenario y que lo peor de la subida de los tipos ya ha pasado. O sea, ¿cuál crees tú que será el ganador y cuál crees que puede ser el que se quede rezagado frente a esta hipótesis? Correcto, sí, estamos un poco en la misma línea, estamos viendo a la Fed y quizás el resto de los bancos centrales europeos y UK también de hacer una pausa. Creemos que eso se va a mantener, pero todavía hay mucha incertidumbre para nosotros respecto de cuál va a ser el camino. O sea, las políticas de tightening y de ciclo restrictivo de la Fed se ven con rezago y todavía hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el impacto sobre la actividad económica de las subas de tipos que se dieron. Entonces, digamos, ahí se pueden abrir, la verdad que diferentes escenarios. Uno es que, bueno, que la inflación realmente quedó controlada, pero veremos cuál es finalmente el impacto en la economía y si hay recesión y cuán grave es. ¿No? Y bueno, nada, también puede pasar que la Fed haya hecho una pausa, pero quizás más adelante la inflación, como dicen en el tramo, digo, entre 13, 2,5, 3% sea más difícil bajarla, ¿no? Pero de todas maneras, digo, nosotros somos un poco más cautos todavía sobre el equity, o sea, en el sentido de que si realmente se empieza a ver una baja más importante en el nivel de actividad económica, el equity puede tener una corrección. Y en ese escenario quizás fixed income parece como más atractivo hoy para invertir. Digamos, de todas maneras, lo que nosotros siempre vemos es estar invertidos. Tampoco grandes cambios de alocación, ¿no? Ok, vendamos todo equity para irnos a fixed income y depende mucho siempre, digo, del horizonte temporal del inversor. Si uno está tratando de pronosticar, bueno, los próximos 1 año, 2 años, dónde vamos a estar y cuál va a ser el activo, se hace mucho más complejo. Pero si tengo que identificar un par de activos donde, digamos, tenemos un view interesante para los próximos años, sería digamos, más del lado de fixed income, Ujú. más quizás del lado de deuda privada, que está dando unos yields súper atractivos, siempre pensando en el escenario que la recesión no va a ser tan importante, pero algo va a haber. En el lado de real estate,
en la parte de deuda. El mercado real estate empieza a dar muchas oportunidades en la parte de deuda con todos los refinanciamientos a tasas más elevadas que vienen para los próximos años y que ya están viniendo. Y también quizás en un periodo donde los cap rates o las tasas del mercado real estate sigan siendo al alza y los precios bajando, podamos ver oportunidades importantes en el mercado de real estate de equity también. Entonces, y ya digo, por el lado de public markets, posicionamiento en bonos de buena calidad y un poco de duración o un poco de duración más alta puede ser algo interesante para el próximo año. Bueno, Fernando, pues hemos llegado a nuestro faro sobre el mar. Aquí es donde la formación financiera toma el control. Queremos preguntaros algunos conceptos, algunas píldoras de formación. Y a ti te hemos pedido que nos expliques, Fernando, cuál es el rol que juegan, hablabas antes de deuda privada, cuál es el rol que juegan los mercados privados en un portafolio balanceado, es decir, en una cartera mixta. Bien, perfecto. Te diría que los mercados privados que han tenido un crecimiento fenomenal en los últimos años, y yo creo, y nosotros creemos aquí que van a seguir creciendo por los próximos 10 años, han tomado una importancia y han tomado, digamos, una consideración en los portfolio managers, asset managers, que ha hecho que a nivel estratégico muchos de los capitales han ido para ahí. Hoy en día, por ejemplo, si uno mira, digamos, a nivel de revenue, las compañías que tienen revenues mayores a 100 millones de dólares, el 87% opera en los mercados privados. Entonces, ha habido un cambio desde los años 90, 2000 y un crecimiento de los mercados privados. Ha hecho que las compañías se mantengan mucho más en el private market que antes. Una compañía hoy en día en promedio demora 11 años en hacer una IPO, cuando antes eso se daba mucho más rápido. El leverage de los mercados privados, antes que era 80-90% de los leverage buyout estaba con deuda, hoy en día es 40-50%. Y bueno, han demostrado, digamos, a nivel de private equity, los mercados privados han generado un alfa, y ese alfa viene asociado obviamente a la iliquidez del activo y a ese premio por la liquidez que los inversores quieren recibir. Entonces, si te diría para incluir en un mercado portafolio, ¿cuáles son las ventajas o, digamos, los puntos que los mercados privados van a agregar? Bueno, por un lado pasa por un lado de potenciar o hacer un enhancement de los retornos, ¿no? Tanto en private equity como en private credit, uno debería esperar ese premio por la liquidez, que puede ser encima del 3% sobre los mercados públicos, y obviamente está asociado a eso. Una segunda ventaja está vinculada a reducir la volatilidad y los drawdowns de los portafolios. Hay diferentes discusiones respecto a esto, pero la realidad es que el mark to market o las valuaciones de los mercados privados al ser trimestrales, y además que tienen un rezago importante respecto a los mercados públicos, ha hecho que las caídas en los mercados privados, y 2022 fue un año donde eso se vio claramente, pero también se vio en 2020 y en otros, las caídas han sido mucho más controladas y menores. Entonces está, por ejemplo, en private equity, en las últimas caídas fuertes de los índices globales públicos, el mercado privado en general cayó la mitad. En lugar de caer 20, cayó 10%. Hay discusiones respecto de evaluaciones y demás, pero ese es un hecho que se ha dado a lo largo de los años. Y un tercer componente interesante pasa respecto a la protección de la inflación, o sea, cómo particularmente el Core Real Estate y el Core Infrastructure Fund, los fondos de real estate, de real asset de infraestructura, a nivel core son carteras o fondos, digamos, que tienen una interesante protección respecto a inflaciones inesperadas, simplemente porque tienen esa opción de trasladar contratos de largo plazo que recogen la inflación inesperada. Entonces, esos son algunos puntos positivos, pero cuidado, porque necesitamos por lo menos tener en cuenta tres cosas importantes. Uno es, como hablaba, el factor de la iliquidez, ¿no? No es para cualquier cliente, se necesita mucha educación sobre el inversor final para saber que son realmente activos y líquidos, que pueden hacer sentido obviamente para los fondos más institucionales, también para los clientes más retail en un porcentaje, pero de todas maneras necesitan una educación importante para el cliente final, y que ese cliente final realmente esté a gusto de dedicar, no sé, 10, 20% de su cartera
para decir, ok, esto es más de largo plazo y esto no es para salir mañana. Entonces, otro punto muy importante es tener esa, digamos, herramienta y ese conocimiento para identificar los asset managers o GPs, General Partners, que se hablan en los mercados privados, que son first quartile y los que mejor performance y los que han tenido un historial a lo largo del tiempo, que no siempre es tan sencillo. Entonces, por la dispersión de retornos que tenemos en mercados privados entre los diferentes GPs, se hace mucho más relevante identificar aquellos que son first quartile o más primera clase o como quieran llamarles. Y lo último es hacer también y tener un foco importante en los fees, ¿no? Los mercados privados y los GPs y los fondos de mercados privados tienen una estructura de fee mucho más costosa respecto al, también es cierto que hacen un delivery de alfa, pero sabemos que los costos al final son un componente importante para hacer un delivery de retorno al inversor final, y cualquier asset manager, cualquier selector de fondos privados debe tener, por supuesto, muy en cuenta la estructura de fees en esta clase de activos. Yo creo que, Fernando, que queda claro tu perfil técnico de analista, ¿no? Y de portfolio manager en una entidad además con componente global, como nos has contado. Y ahora lo que queremos hacer es introducirnos contigo en una sección que lo que pretende es conocerte desde un punto de vista más personal y humano. Ese Fernando fuera de los análisis financieros y fuera de los tecnicismos, ¿no? Que en nuestra industria están tan presentes. La primera pregunta que te hacemos es, ¿qué es lo que más echas de menos de tu infancia? Bueno, ahí muchas cosas, ¿no? La verdad que tuve una infancia espectacular, muy ligada al... Bueno, yo soy golfista, juego al golf de toda la vida, desde los 7 Ah, mira. años. Ujú. Entonces tuve una infancia muy ligada al club de golf. Nosotros somos 5 hermanos, mis padres nos dejaban ahí en el club, digamos, y ahí hacíamos toda nuestra vida, ¿no? Digo, que era obviamente jugar al golf, ni que hablar, pero bueno, tenemos un grupo muy Mm. interesante de amigos, de entonces hacer diferentes deportes, jugar al fútbol, jugar al básquetbol, no sé, más niños jugar a las escondidas por el club, o Sí, sea, ir a la piscina, o sea, era como que era para mí, era llegar al golf ahí, era mi casa, o sea, fantástico, ¿no? entonces Fantástico, eso claro. es un lugar que le tengo mucho cariño y bueno, me dio una infancia tremendo, ese vínculo de amigos también muy, muy importante. Seguro, seguro, qué bien. Oye, Fernando, ¿y cómo enfrentas un día de mucho estrés? Lo que queremos preguntarte es si tienes alguna técnica que nos puedas revelar en ese sentido. La verdad que técnica no tanto, mi manera de enfrentarlo ha sido siempre a través del deporte, ¿no? De quemar energías, salir a correr, no sé, o de repente jugar al fútbol o jugar al tenis. Entonces uno llega por ahí con estrés de la oficina y el deporte me ha dado a mí esa opción de bloquear la mente, liberar la energía y bajar muchas de las cosas que uno puede tener preocupaciones con el deporte y bueno, me ha funcionado muy bien y eso lo recomiendo Sí, 100%, pero bueno, nada, cada uno creo que cualquier cosa que te permita abstraerte y despejar la mente y limpiar un poco sí, todos los pensamientos de estrés y negativos sirve, ¿no? Digo, sí, 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 cualquier válvula de escape, ¿no? Sí. exacto, exacto. Oye, y eres desde hace 3 años profesor de finanzas en la Universidad de Montevideo, Fernando, además. ¿Qué es lo que más te sorprende de esta nueva generación universitaria uruguaya en particular? La verdad es que me sorprendió mucho la participación y el interés de los estudiantes, al menos en la clase mía. Uno escucha mucho de que las nuevas generaciones, ¿no? Sí, Y que el teléfono y esto, y que es muy difícil mantener la atención y hacerlos concentrar y demás. No ha sido mi caso. Claro, es algo, yo creo que algo muy apasionante y también los estudiantes que se vuelcan para ese lado también ya vienen con un sesgo de un interés importante, pero entonces claro. ya desde muy jóvenes están hablando del CFA o interesados. Trato de combinar mucho la parte teórica con una parte, dedicar 30, 45 minutos a los financial markets y qué está pasando en la actualidad. Yo creo que eso capta mucho la atención y me da también pie
para después seguir con la parte teórica, que puede ser un poco más aburrida. Mm, Entonces, he notado eso, que son muy interesados, muy pragmáticos también, muy sí. pragmáticos en, digamos, por lo menos donde yo doy clase, no ideologizar, o, ¿no? Ir concretamente y hacer las cosas que tienen que hacer para recibirse, seguir la línea, muy claros en lo que quieren hacer. Bueno, es una buena noticia para realmente lo que Sí, escuchamos, efectivamente. me entusiasma mucho. Sí, sí. Sí. Fernando, ¿y hay algún momento difícil del que te sientas orgulloso de haber superado? Em, bueno, a mis años, 44 años, te diría que el impacto más fuerte que tuve en mi vida, digamos, fue el fallecimiento de mi papá, que hace más de 20 años. Realmente él falleció muy joven, a los 60 años, y fue realmente un momento muy duro. Eh, y a ver, yo creo Mm, que nada, digo nada, yo creo que a mucha gente les pasa algo parecido, pero bueno, realmente fue un momento difícil de superar. Él siempre estuvo muy presente. Somos 5 hermanos, por suerte, y tenemos sí. una familia muy unida que nos ha ayudado a salir de eso, pero por un par de años me costó estar, digamos, al Mm, 100% y, digamos, o sentirme realmente sí, como siempre fui, ¿no? sí, sí. Bueno, tiene todo el sentido también. Todo el sentido. Gracias por compartirlo, Fernando. Oye, ¿y tu sitio preferido de Montevideo cuál es? Mi sitio preferido sin dudas es la Rambla, lo que llamamos acá la Rambla de Montevideo. Montevideo es una ciudad muy linda, que está sobre el Río de la Plata. Mm, Entonces, toda la ciudad tiene un paseo muy extenso por lo que llamamos la Rambla, que es el paseo sobre el mar. También tenemos playas. Entonces, hay más de 20 kilómetros de Rambla. Entonces, ahí uno encuentra principalmente gente que sale a hacer deporte, a sí. caminar, Es se enorme, ¿eh? junta con 20 amigos. kilómetros, enorme. Son 20 kilómetros, llega desde la Ciudad Vieja hasta el este, al este de Montevideo, Mm, y bueno, después la costa sigue más para el este, ¿no? Y uno encuentra lugares donde las playas son más lindas. Bueno, llega a Punta del Este, llega a Rocha. Uruguay tiene muy lindas playas, no tanto en Montevideo sí tiene esa vista al mar, y tiene ujú, ese paseo fenomenal. Y bueno, acá también nos gusta mucho tomar mate. El mate es sí. algo, es medio increíble, pero uno ve a la gente con su termo y su mate y baja a la Rambla, no sé, a charlar con Claro. un par de amigos o a pasar el tiempo nomás, y los días lindos, y es una vista espectacular y se disfruta mucho. Queda apuntado aquí. Ya no, ya lo hemos escrito para cuando podamos ir a Montevideo visitarlo, visitarlo. Les va a gustar mucho, les Sí, va a sí, gustar sí, mucho. seguro. Oye, Fernando, ¿y ese rasgo o sello que no debe faltar en tu equipo de trabajo, cuál es? Te diría dos cosas. Uno, mucho interés por las finanzas y por aprender. Creo que el mundo financiero tiene muchas aristas y siempre hay muchas cosas para aprender. Es infinito, y en cada set class hay muchísimas cosas. Entonces, esa pasión y ese entusiasmo tiene que estar siempre. Mm, Y lo otro es, un nivel de profundidad en el análisis que realmente el equipo lo requiere, porque tratamos de ser muy exhaustivos y muy profesionales en todo lo que hacemos, y analíticamente, hay que ir a fondo con las cosas, y necesitamos en el acierto, en el error, tener una base muy sólida para hacer lo que hacemos, digamos. totalmente, totalmente. Fernando, la última. ¿Dónde construirías una casa sobre el mar? Una casa sobre el mar construiría, bueno, a mí me gusta mucho combinar, lo que es la naturaleza, Sí. pero también con la vida social y la opción de poder ir a comer a un lindo lugar. Entonces, no soy tanto, por lo menos sé que hay mucha gente que le gusta algunas cosas más naturales y agrestes. A mí me gusta tener Ujú. ambas opciones. Yo creo que Punta del Este es un lugar en el mundo increíble para eso. La verdad que es un balneario impresionante, tiene una calidad de playas muy buena, una naturaleza espectacular. Uno puede estar en Punta del Este con una tranquilidad y una paz. Qué bueno. Algunos lugares. Y es un lugar muy extenso también. Entonces, cuando hablo de Punta del Este, está Punta del Este, José Ignacio, está Portezuelo, o sea, hay un montón de lugares, también se extiende muy largo, que te diría que acá no son 20 kilómetros, son muchos más. Claro. Entonces, ahí tienen muchas diferentes opciones, y hay mucha glamour por otro lado, jet set,
bueno, argentinos, brasileros, también europeos, americanos que vienen a Punta. Sí. Entonces Punta me encanta por eso, por un día, no sé, levantarme, ir a la playa, no ver nadie, si podés hacerlo, Sí. o ir a comer al mejor lugar, digamos. Eso en Uruguay. Y por otro lado, tengo la suerte también de que mi esposa tiene familia en Mallorca y conozco Sí. bastante y he ido bastante, y Mallorca es un lugar Precioso impresionante también. que me gustaría tener una casa sobre el mar en Mallorca. Mallorca pero es un poco el mismo concepto, ¿no? Digo, que Sí, tiene ese lugar, esas calas, bueno, capaz que en julio, agosto es más difícil pero en otros momentos uno puede encontrar claro. esa naturaleza, esa paz, Sí, esos lugares impresionantes, y también tiene mucho de vida social y de diferentes cosas. Esos dos lugares me enamoran totalmente. los dos. Fernando, creo que hemos hecho un debut en Uruguay, en Montevideo, de mucha calidad. Te lo decíamos al principio. Querido profundizar en tu experiencia profesional, en tu perfil personal. Creo que hemos conseguido una cantidad de detalles buenísimos. Es una entrevista muy completa. Te agradecemos mucho que hayas tomado el tiempo de recibirnos, al menos telefónicamente. Esperamos conocerte físicamente en Uruguay o en Palma o aquí en Madrid cuando tengamos la oportunidad. Gracias de nuevo por ser parte ya activa de Una Casa sobre el Mar. Perfecto, ¿no? El agradecimiento es mío. Gracias por la invitación. La verdad que la pasé genial. Me parece muy interesante lo que hacen. Así que bueno, estoy encantado de formar ya, digamos, parte de esta comunidad. Y Fantástico. bueno, ojalá que nos podamos conocer en persona más adelante en algún momento. Seguro. Claro que sí, Fernando. Me sumo al agradecimiento de Francisco y efectivamente, a ver si pronto podemos vernos físicamente en Montevideo y, por supuesto, ya formas parte de esta comunidad tan internacional que estamos creando. Bueno, muchos éxitos y los felicito por lo que hacen. Gracias, Iván, y gracias, Francisco. Gracias, Fernando. Gracias a ti. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Todas las entrevistas y las píldoras de formación ya sabéis que están disponibles en iTunes, en iVoox, Spotify y el resto de plataformas de podcasting. Y por supuesto, si te ha gustado la entrevista de Fernando, te invitamos a suscribirte y a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en LinkedIn, en Instagram y en Twitter. Esta comunidad no hace más que consolidarse gracias a la participación activa de todos ustedes. Así que gracias por la confianza y la cercanía. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.